desde el mar de Estambul hasta las aguas del puerto del Pireo, desde Grecia hasta las olas que embisten las costas italianas, desde Nápoles hasta Algeciras, desde el sur de Andalucía hasta el océano de Portugal, una música de cuerdas punteadas llena toda la cuenca del Mediterráneo. En ella han sido protagonistas la balalaica, la mandolina, la cítola, la vihuela, la bandurria, hasta que del norte de África, también en las costas del Mediterráneo, la invasión musulmana de Tarik en el año 711 de nuestra era llevó a España el laúd. La guitarra surge del laúd, es una modificación del laúd que ocurre en España. Posiblemente la palabra venga de cítara, cítara, guitarra, hay un cierto paralelismo en la construcción de las palabras. Y evidentemente España, que es una cultura muy mestiza, muy mezclada, es también capaz de recepcionar ese mundo de diversidad de expresión que va a llevar en sí la guitarra, porque en ella están, a pesar de que deriva del laúd directamente, están presentes casi todas las cuerdas del Mediterráneo. Incluso la guitarra asume lo que se llaman las cadencias frigias, un tipo de sonoridad que no es exactamente occidental, que tiene que ver con el oriente y que va a tener su presencia en la música flamenca. La guitarra va a ser la gran acompañante del flamenco del sur de España, de Andalucía. Habría que decir que estos instrumentos tienen siempre un doble desempeño, un desempeño oculto y un desempeño popular. El laúd se expande desde España a toda Europa y va a ser fundamental en la música del Renacimiento. La guitarra tiene en España un desempeño oculto, con un músico como Fernando Sors, que vive entre el siglo XVIII y el XIX, o en Tárrega, que va a ser un gran melodista que se va a conocer en toda Europa y en América. Pero posiblemente la guitarra viaje a América con los primeros conquistadores, en el propio siglo XVI, porque la guitarra tiene esa posibilidad de ser un instrumento trashumante. Por eso es el instrumento de la trova. Se puede llevar a cualquier parte. Nadie puede cargar un piano o cargar otros instrumentos más pesados, pero la guitarra sí, el instrumento de cuerda va rápidamente a cualquier sitio. Y posiblemente los conquistadores traigan las primeras guitarras a América. Si ya yo decía que la de España es una cultura mezclada, ahí están fenicios, visigodos, romanos, griegos, árabes. Es un gran cóctel de culturas. Bueno, va a llegar del cóctel, la guitarra va a pasar al ajiaco, de que habla Fernando Ortiz, a una cultura también muy mezclada, como es la del Caribe y como es específicamente la de Cuba. Habría que decir que la guitarra va a tener un peculiar desempeño en el oriente cubano. Allí aparece una canción que empieza a derivar de las formas de canción europea, de formas como la romanza francesa, como la tonadilla española, como las arias italianas, las arias operáticas italianas. Y por ejemplo, ya en 1851 hay unos amigos en Bayamo que patrocinan, vamos a decir así, una canción que va a ser fundacional en la música cubana. Carlos Manuel de Céspedes, un joven abogado bayamés, oye, yo diría los sufrimientos, vamos a decir así, de un amigo suyo, Francisco del Castillo, que ha tenido un percance, un amoroso con su esposa. Castillo escribe la música, Fornaris escribe la letra, bajo yo diría la promoción o el auspicio de Céspedes. Los tres amigos van a cantar la canción A la ventana de Luz Vázquez, la esposa de Castillo, ventana que hoy los bayameses consagran como una suerte de reliquia, ¿no? Porque ahí se dio la primera serenata por lo menos conocida, de la ciudad. Le cantan una canción que Fornaris compuso dedicada a una mujer. Es una canción de amor, pero también tiene un sentido de pertenencia. No le puso cualquier nombre, le llamó La Bayamesa. Es la mujer de Bayamo, la mujer cubana, la mujer
que tiene una capacidad para representar a la mujer de su ciudad. La canción sirvió para que los esposos se volvieran a juntar, pero también la canción sirvió para fundar prácticamente una manera de cantar en Cuba, apoyada en la guitarra. La guitarra introduce algo que el laúd no tenía, algo que no tenía esa música de cuerdas punteadas del Mediterráneo. Introduce los bajos, el grave registro de los bajos. Hay un profundo poeta andaluz, Machado, que ha descrito en un poema maravillosamente bien lo que hace la guitarra. Dice él: la prima que canta y el bordón que llora, y el tiempo callado se va hora tras hora. La fecha de la Bayamesa es 1851, pero ese es un periodo en que está en formación la nación cubana. Es la segunda mitad del siglo XIX. Justamente va a ser el gran periodo de la guerra de independencia, el momento en que Cuba ya ha ganado conciencia de sí misma y sus hijos quieren también la independencia, la separación de España. En ese momento van a surgir muchas formas musicales, van a integrarse expresiones, van a ser el modo de decir de la nación cubana. Desde Haití había entrado un ritmo muy peculiar. Bueno, esta es una historia, la cultura del mundo se hace muy complejamente, muy complicadamente y con demasiados vínculos. Había una danza inglesa que se llamaba country dance, que pasa a Francia. Se hizo famosa en la corte de Isabel I, Isabel de Inglaterra, pero Luis XIV quiso llevarla a Francia, a la corte francesa de su imperio, de su reinado, y mandó especialistas en música y en danza a Inglaterra a estudiar la country dance, que llegó a Francia con el nombre de contredance, casi una transliteración, casi no era ni traducción, porque country dance quiere decir la danza del pueblo, del país, mientras que contredance es contradanza. Y así llega a la colonia caribeña de Saint-Domingue, lo que es hoy Haití, colonia francesa, que tiene una fuerte revolución, cruenta revolución a principios del siglo XIX. Ya desde finales del XVIII habían migraciones de Haití al oriente cubano. Y posiblemente con esas migraciones de fines del XVIII y de principios del XIX, ya con la revolución, cuando entran franceses y haitianos al oriente cubano, empieza a entrar también la contredance francesa. Los franceses son los primeros que autorizan en Cuba a los negros y pardos para tocar en las orquestas. Hasta entonces las orquestas eran de blanco nada más. Los pardos y negros llevan a las orquestas su manera de decir. Como pasa con el jazz norteamericano, que empieza por relacionarse con la música religiosa, bautista, presbiteriana, adventista, pero los negros la cantan de otra manera. Pues aquí los negros tocan la contradanza de otra manera. E incluso le van a incorporar algún ritmo que evidentemente proviene de África. Es un ritmo que los estudiosos de la música cubana han conocido, han estudiado, que se llama cinquillo. Son 5 golpes. Y dice Alejo Carpentier, que es una autoridad en la materia, que posiblemente que es la base también del merengue haitiano. Es un ritmo evidentemente de raíz, de origen africano. Bueno, la guitarra va a aprender a tocar el cinquillo, porque la canción era solamente para escucharse en las peñas, para dar serenatas. Ella una expresión nacional porque se había amulatado esa forma de canción oriental que venía de la tonadilla, que venía de la romanza francesa, que incorporaba elementos de la ópera italiana, pero ya era otra cosa. Tomó la sensualidad tropical e incluso va a empezar a incorporar elementos del ritmo africano. Hay un trovador oriental que para algunos es el abuelo de la trova cubana. No diría el padre, pero es casi un poco antes que el padre, Pepe Sánchez, que es el creador del primer bolero.
Si la canción está directamente unida a la guitarra, el bolero lo está también. El bolero le pone un ritmo, incluso africano, a la guitarra. Suavemente africano, levemente africano, pero el ritmo del cinquillo tiene una raíz africana. Y es el ritmo del primer bolero cubano. Los mexicanos han dicho que son los creadores del bolero porque tuvieron un gran auge bolerístico en los años 40 y 50, pero no han podido mostrar ningún bolero anterior a Tristezas, que Pepe Sánchez compone en 1883. Ese bolero es, sin duda, el primer bolero cubano y en general el primer bolero de la historia. Había un ritmo que se llamaba bolero anterior en España, pero era un baile andaluz en un ritmo completamente diferente al bolero caribeño, al bolero cubano. Era un ritmo en 3x4, mientras que el bolero cubano está escrito en compás de 4x4. Bueno, el bolero tiene un éxito especial y yo creo que hay un factor sociológico. ¿Y cuál es? Vamos a hablar un poco de eso. Bueno, en esos tiempos las relaciones amorosas eran muy comedidas y muy vigiladas. La muchacha era virgen y era solicitada por el novio, pero los padres vigilaban minuciosamente que la muchacha no pasara más allá de lo que debía pasar y que el joven no se propasara. Pero el bolero daba una oportunidad que no existía de otra manera. ¿Qué pasaba? Empezaba a sonar un bolero. El muchacho sacaba a la muchacha a bailar, la enlazaba por el talle, la acercaba así todo lo que podía. Claro, ahí había una señora que estaba mirando aquello, la chaperona famosa, que era la madre de la muchacha o la tía o una vecina o la madre de otra amiga que iba con ella al baile. Y tenía que cuidar, en efecto, que el joven no se propasara, que la muchacha no concediera más allá de lo que debía. Pero en ese momento había un punto que ella no podía controlar. Era el momento en que la muchacha se acercaba a su compañero, él le decía, podía decir algo al oído, ella no podía oír. Sonaba esa música de guitarras y esa historia de amor que se iba contando, de todos los amores, porque el bolero tiene eso, y la canción trovadoresca tiene eso también, que puede contar todas las historias de amor. Bueno, yo creo que ahí está también otra fuerza de la trova. Los grandes boleristas y trovadores cubanos van a aparecer, yo diría, primeramente en Santiago de Cuba. Va a ser un poco el centro de esta canción trovadoresca. De Bayamo pasa a la cercana, está apenas a 2 horas, un pueblo del otro, a Santiago, donde Pepe Sánchez construye los primeros boleros, canta grandes canciones porque no era solamente bolerista. Incluso llama a sus canciones a veces le llama cantatas a sus canciones, ¿no? con una voluntad de acercar su música a la música clásica. Hay algo bien interesante en estos trovadores iniciales. Tenían vínculos con la música clásica y escuchaban a los músicos clásicos y trataban de incorporar sobre todo los demás talentos, ¿no? Estoy pensando en Sindo Caray. Expresiones que ya se habían manifestado en la música culta. Yo decía que en Santiago justamente se constituye la trova cubana y ahí está ese patriarcado, eso que representa Pepe Sánchez. Todos los viejos trovadores, Villalón, Rosendo Ruiz, el propio Sindo, Matamoros, fueron de alguna manera alumnos de Pepe Sánchez. Pepe Sánchez crea, incluso para el bolero, una cosa que es que todos los demás trovadores van a usar, que son esos pasacalles, ese pasaje de cuerdas que introduce el bolero, que lo crea Pepe Sánchez, lo inventa para sus boleros. Y rápidamente los demás trovadores, Sindo, Villalón, Rosendo Ruiz, todos santiagueros, van a usar. Pero también lo va a usar Manuel Corona, que no es santiaguero, es de Caibarien, pero se radica en La Habana. Y va a ser también un competidor de esos grandes trovadores orientales. La trova se expande también muy fuertemente, muy rápidamente, ¿no? Llega a Camagüey, donde hay una figura grande
Patricio Vallagas. Los conocedores de la trova hablaban de los 5 grandes de la trova cubana: Sindo, Corona, Villalón, Rosendo y Vallagas. Bueno, evidentemente estos son hombres de una generación, de una primera generación de trovadores, o una segunda, la que decía Pepe Sánchez. Está Matamoros, que es un personaje que no es exactamente un bolerista, es un bolerista que es sonero también, y que casi no se puede desvincular del son. Hasta a veces en los boleros coloca un estribillo porque con el son como que le corre por las venas. Bueno, pero es sin duda de esa misma generación, un poquito más joven, siendo un poco mayor, pero los demás son más o menos coetáneos. Luego está la gran trova espirituana, que es también por esos años Miguel Compagnoni, autor de algunas canciones extraordinarias, La Lira Rota, Teofilito, autor de Pensamiento. Compagnoni es autor de Mujer Perjura, que es un bolero famosísimo. Es decir, esta trova va a expandirse desde el oriente para llegar hasta La Habana, donde radica siempre el gran lugar de expansión de la cultura cubana. Es decir, las cosas tienen que venir un poco a La Habana para poder realizarse en todo el país. La trova llega a La Habana también. Y aquí hay grandes trovadores. Yo estoy pensando en uno que no se ha colocado entre los grandes de la trova, pero que a mí me parece uno de los grandes trovadores que hubo en Cuba, que es Graciano Gómez, autor de boleros extraordinarios como En Falso. Colaboró mucho con él el poeta Sánchez Galarraga y escribieron juntos canciones y boleros extraordinarios. Galarraga colabora también con un cienfueguero, Eusebio Delfín, figura fundamental también de la trova cubana, gran guitarrista, tenía fama de haber introducido una manera de trabajar con la guitarra novedosa, de trabajar el punteo y el bordoneo. Luego hemos tenido grandes herederos de esa manera de hacer. Hay un guitarrista santiaguero, que es un poco el gran maestro de la guitarra nacional, Vicente González Rubiera, Guyún, conocido por todos los trovadores por ese apodo que lo hizo famoso en Cuba entera. Guyún enseñó la trova a múltiples guitarristas y trovadores cubanos. Fue el gran maestro, fue un conocedor de la teoría, de la armonización y un gran difusor de la trova cubana. Pero hubo también grandes guitarristas. Yo creo que Almenares, en Oriente, gran maestro del punteo, como lo fue Cotán, autor de los guitarristas en los grandes discos de Pablo Milanés. El albino, Luis Peña, un hombre de un bordoneo especial, de unos bajos, yo diría admirables, en la trova y en la canción y en el bolero cubano. Matamoros, que fue un maestro en el trabajo con la guitarra. Hoy día yo no conozco ningún otro guitarrista, ningún otro ejecutor de la guitarra prima, de un trío que fuera la voz prima. Creo que eso lo hizo Matamoros únicamente. Siempre había una voz prima, luego un especialista que tocaba la guitarra prima. Matamoros reunió las dos cosas en su trío, que fue fundamental en la historia de la música cubana, porque de ahí sale a la larga Benny Moré. Es decir, la última herencia que le dejó Matamoros a la música cubana. Es muy bonita la historia de la trova cubana, ¿no? Porque uno va viendo el hilo conductor, va viendo que no hay una separación, a pesar de que los tiempos cambien, que los tiempos se transformen, que ya las sonoridades no son las mismas, que incluso los formatos de los grupos musicales son diferentes, pero ese hilo cubano que va de Pepe Sánchez a Sindo, de Sindo a Matamoros, de Matamoros a Graciano, al Beni, ese es un hilo, yo diría, permanente. Y de ahí a la nueva trova cubana. Yo creo que todo eso es una misma historia, que por supuesto creo que nuestros mejores trovadores jóvenes han sabido entender. Yo creo que cuando escogieron el término trova para llamar su movimiento musical, estaban también rindiéndole homenaje a esa vieja trova
a esa trova tradicional, que es la fundadora de nuestra música transhumantes. Es la música del trovador silvestre, del trovador pobre, del músico que no tiene demasiados recursos, que solo tiene su guitarra y que se puede mover de un lado a otro. Y eso lo hace también, le hace circular esa música que hace, esa poesía que expresa en sus composiciones.